Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar la conferencia de curso. Solo quiero confirmar, por favor, revisen si pueden colocar su nombre y carnet en el chat para pasar su asistencia de esa forma, si no voy a crear un documento adicional para pasarlo. Entonces, por favor, revisen si pueden. No deja. Ahora voy a ver. Bueno, entonces, por favor, coloquen su nombre completo y carnet en las preguntas. En la sección de preguntas, colóquenlo como que fuera una pregunta. Si no, pueden escribir en el chat. Nombre completo y carnet. Gracias. Y de una vez les voy a pasar la encuesta de feedback, por si alguien la tiene que llenar de una vez. La voy a dejar voy a dejar el link en el chat. Y vamos a empezar. El día de hoy nos está acompañando el compañero José Gonzalo Hernández. Nos va a hablar del tema de diseño de procesos de negocio, que es un tema muy relacionado con el curso, muy relacionado con los objetivos del curso de gerenciales. Y sobre todo vamos a ver cómo es un tema que puede ser muy simple y que muchas empresas en Guatemala hoy en día ni siquiera tienen este tipo de diseño de procesos, sino que muchas empresas no tienen ninguna documentación de cómo es que hacen las cosas y por eso seguramente si ustedes han entrado a alguna empresa se pueden llegar a dar cuenta de que no, la mayoría de las empresas no tienen manuales de cómo ejecutar los procesos, que al final es algo que puede terminarlas afectando negativamente. Entonces, antes de empezar, por favor, quienes puedan encender cámara solo para tomar la captura de la reunión, de la conferencia. Por favor, si me hacen favor, solo 3 segundos para tomar una captura. Gracias, Diego, Edson, Elian. Bueno, ahí estamos, gracias. Gracias a todos los que encendieron. Entonces vamos a empezar, José. Sí, Bienvenido. Marcos. Bueno, solo voy a permitir, gracias por ahí por el espacio.
Acaban de entrar, pueden colocar su asistencia en las preguntas, colocando el nombre y el carnet. Ok, Marco, no sé si ya terminaste con las instrucciones o, Ya, o usar podemos un empezar. espacio. Ya puedo ver tu pantalla. Bueno, entonces comencemos. Bueno, compañeros, un gusto saludarles a todos. Gusto tenerlos aquí escuchando pues, esta presentación aquí para platicar acerca de estas formas de cómo modelar estos procesos de negocio, donde pues, nuestro actor principal pues, van a ser los procesos. Y obviamente pues vamos a tener que definir una serie de cosas eh, acá antes de pues, definir cómo modelarlo. Vamos a pasar por definir qué es un proceso antes de comenzar pues, a ver cómo se puede estructurar el flujo de todas esas actividades y estas conexiones que intervienen en la definición del proceso. Como les explicaba, Marco, pues el objetivo pues, de comenzar a platicar acerca de eso es de que muchas de las instituciones, de las organizaciones, pues no cuentan con manuales, con una forma de documentación que permiten tener una definición clara de cuáles son las actividades y cuáles son las relaciones entre esas actividades. Y esto evidentemente, pues, como veremos más adelante, pues proporciona pues, serias desventajas en cuanto a la eficiencia en la cual se prestan los servicios o se pueden realizar algunos productos, porque no podemos simplemente, cuando hablamos de procesos de negocio, pues no podemos quedarnos únicamente en temas que pueden servir para algo del desarrollo de software. Tengo otras cosas que pueden tener algunas construcciones físicas, como el proceso que lleva pues, la elaboración de un producto, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver que no solo nosotros trabajamos con este tipo de ilustración de los procesos como tal, sino que también hay otras carreras, por ejemplo, ingeniería industrial, que también hacen uso pues, de ciertas formas de modelado, de diseño de estos procesos de una forma gráfica para poder entender eh, cuál es esa estructura y definir pues algunos puntos de mejora, que al final es lo que se busca, más allá de otras ventajas que vamos a ver también más adelante. Entonces, básicamente, pues ese es el objetivo general de esta reunión, entender esto y para qué sirve. Entonces, vamos a platicar un poco de estos procesos. Todo es en realidad un proceso dentro de una organización. Independientemente si sean organizaciones con fines de lucro o que sean sin fines de lucro, ¿verdad? Desde el momento de generar una factura, una serie de actividades que conllevan pues, poder registrar precisamente esta factura, registrar un producto, podría ser pues, realizado a través de algún procedimiento que lleva de recibir el producto y registrarlo en un inventario. Y también contratar a un empleado, ya metiéndonos al área de recursos humanos, que va a conllevar con eso la fase de la entrevista, etcétera. ¿Cuáles son esos procesos o esas actividades definidas que nos conllevan a nosotros tener un esquema de cómo contratar a un empleado como tal? Pues ya lleva también unas etapas específicas que pues, se podrían definir evaluando pues, el giro del negocio o el giro del departamento como tal, que es lo que se está realizando precisamente en esa serie de procesos que conllevan una serie de actividades. Eh, También podemos ver una cosa, un paralelismo bastante, o hacer una diferenciación entre lo que estamos hablando de procesos vistos desde el punto de vista de modelarlos a través de una solución de software y procesos como tal de negocio, como tal que están implícitos ahí. Un buen software debe diseñarse sobre procesos claros y eficientes. Es decir, cuando nosotros iniciamos en el mundo de la programación, vemos la etapa de algoritmos, fundamentos, antes de entrar a los fundamentos de programación, vemos que un algoritmo de forma simple como una serie de pasos que van interrelacionados como un conjunto de instrucciones en una secuencia. Pero estos nosotros los abstraemos de la definición de procesos de negocio como tal, que nosotros planeamos pues, pasar a una solución de software como tal. Entonces,
si nosotros no tenemos la definición de esos procesos que se llevan durante en la ejecución de las actividades de una organización, pues no podríamos diseñar una solución de software eficiente que responda a las necesidades que conllevan pues, la definición de esas actividades para conseguir un objetivo. Entonces es ahí donde entra pues que se necesita pues tener una serie de procesos claros y eficientes que son ya los procesos propios del negocio, que son procesos que van no prescritos de forma digital, sino que son una serie de procesos que conllevan un conjunto de actores o empleados que puedan realizar una serie de actividades asignadas y que tienen una interrelación y una dependencia entre esas actividades. Entonces, estamos hablando de temas de pasar por revisiones físicas, actividades que pues, conllevan no solo procesos trasladados de forma digital, sino que cosas que podemos nosotros modelar a través de definir pues una serie de definir o concatenar o abstraer la etapa como tal o la actividad y definir cuáles son las implicaciones que tiene esta, tiempo, de cómo se realiza, etcétera. Entonces, está la parte de tener los procesos del negocio y la parte de cómo moderarlos a través de una solución de software, de estos procedimientos que ya están previamente definidos por el negocio. Entonces, ahí podemos tener ahí la conjunción, digamos, entre el diseño del negocio y el diseño del software. Ambos tipos de procesos pertenecientes a cada uno de los grupos, yo los podría definir así quizás de forma bastante simple, quizás la parte izquierda de los del negocio, los reales, y los de software, pues, los virtuales. Tal. Y ambos podemos modelarlos a través de un UML. Entonces, esto UML, pues es una notación estándar. Vamos a ver un poco la definición un poco más estricta, pero creo que pues, la mayoría de nosotros, todos, conocemos cuál es un UML, qué es un UML, lo hemos empleado en desarrollo, en la elaboración de documentación para distintos tipos de diagramas, ¿verdad? Grandes de casos de uso, diagramas de actividades, etc. Un diagrama bastante versátil, genérico, pero que pues no es el único que existe. Y al final pues me gustaría mostrarles un poco que hay otros tipos de notaciones que son similares y podría decirse que tienen un proceso de concepción, digamos, paralelo, en cuanto a que tienen una similitud pues eh, eh, abrumadora, ¿verdad? Y es porque pues estas son simplificaciones que se realizan para que todos tengan un entendimiento general de lo que se está tratando de dar a entender. Entonces, los procesos de negocio centrados en el software. Estos tienen que contar con una serie de aspectos, ¿verdad? En este caso, pues, la fácil digitalización y automatización de cada proceso de negocio, es decir, con qué facilidad nosotros vamos a trasladar de los procesos reales a hacer abstracción a todas esas etapas que pueden ser realizadas a través de cálculos y procedimientos realizados a través de una solución de software. Y la documentación y optimización de los procesos, que ahí es donde entra lo que mencionaba Marco al inicio, de que pues a través de tener una documentación tiene múltiples aplicaciones, no solo para el tema de dar a entender a cada quien sus funciones, sino que también el poder analizarlos y con base en ese análisis realizar un proceso de mejora sobre esos procesos. Tener un enfoque claro en la interacción de los humanos con el negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son estos entes que van a participar en el proceso a lo largo de cada una de las actividades que conlleva el proceso? La posibilidad de analizar cada etapa del negocio para medir su rendimiento. Y ahí es donde entra el papel bastante importante de analizar pues, este tipo de actividades. ¿Cómo podemos realizar esas actividades? ¿Será que puede realizarse alguna actividad paralela? A través de, pues, no sé, hay algunos modelados de actividades que también incluyen detectar, por ejemplo, una ruta crítica entre estas actividades para ver de qué forma se puede pues, reducir los tiempos que conlleva cada etapa del proceso. Entonces, que esos son uno de los puntos clave, más allá pues, de tener la documentación como tal, que pues, como ya sabemos, si no tenemos una documentación fija,
o tenemos algo ahí fundamentado, pues inmediatamente pues, es fácil intuir que existe cierto nivel de desorganización dentro de la institución. Y tiene varias repercusiones. Yo me he topado recientemente pues, con algunos problemas relacionados con este tema, de no tener procesos bien definidos y mucho menos documentados. Hay circunstancias en las cuales pues, uno se encuentra con instituciones que realizan procedimientos quizás con cierto nivel de autonomía entre los empleados o los actores y que genera pues cierto empirismo en cómo se van desarrollando y estructurando esos procesos, lo cual genera algunas complicaciones bastante eh, significativas posteriormente, ¿verdad? Posteriormente cuando queremos trasladarlo a una solución de software. Si no tenemos, como vimos al inicio, un buen procesos claros de negocio y bien definidos, difícilmente vamos a poder definir un modelo de software que se adapte a esto. ¿Okay? Entonces, son estos procesos o los aspectos centrales a considerar pues, al momento de evaluar los procesos de negocio pues, en el contexto del software. La importancia de la documentación de los procesos, la posibilidad de pasar rápidamente de un proceso análogo a digital por medio de software, ya que se tendrá requerimientos listos para el desarrollo. Es decir, si tenemos procesos bien estructurados, es fácil pues, definir cada una de las etapas que nosotros necesitamos modelar y realizar cada una de las instrucciones y construcción de algoritmos relacionados a cada una de estas actividades. Entrenamiento rápido de nuevos empleados del negocio. Pueden ver ellos de forma simple cómo es que se realiza este proceso y seguir etapa por etapa. Entonces, que si no hay una definición de una documentación clara de qué es lo que hay que hacer, entonces posteriormente pues, surgen estas complicaciones de que hay que, no sé, las instituciones pueden implementar ahí varios mecanismos, quizás algunos mecanismos de realizarlos pues, a través del entrenamiento empleado por empleado, o estos procedimientos que se van puliendo a través pues, del empirismo. Que pues en primera instancia pues puede que se piense que proporciona unas soluciones rápidas, porque puede que agilice estos procesos de forma rápida, pero puede crear ciertas complicaciones, principalmente cuando vemos que esta dinámica de estos procesos generados de forma empírica causan ciertos roces con lo que podríamos llamar algunas políticas de negocio. Y eso pues es un factor de bastante riesgo al momento de alcanzar los objetivos que se esperan con ese proceso. Repetir de forma consistente el proceso para ser más eficiente, ya que se repetirá el mismo orden una y otra vez. Es decir, al momento de que, bueno, empleando el dicho, la práctica es el maestro, pues vemos que al momento de que pues, hacer un proceso una y otra vez, pues podemos conocer cuál es la dinámica del proceso y a medida que pues, se vaya realizando esto, pues se van a hacer más rápidos y a nivel operativo, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de formas de cómo modelar estos procesos. En el caso pues, uno de los más conocidos pues, es la definición un estándar de modelado que es el UML. Este es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y construir, documentar un sistema. No solo en el ámbito de los procesos, como vemos acá también, puede ser llevado a otros contextos como definir pues, esquemas de bases de datos, componentes de un software, ya sea de hardware y software que interactúan, etc. Y entonces este UML, pues lo que ofrece, bueno, había mencionado anteriormente, es un estándar para describir un plano de sistema, un modelo, incluyendo aspectos conceptuales, como procesos, que es lo que nos atañe y funciones del sistema. Entonces, por estándar, pues obviamente nos referimos a esas
esas características generales que tiene algo que nos permite a nosotros distinguirlos en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Es, por ejemplo, si nosotros nos contamos con un estándar para la definición de un proceso, o no solo de un proceso, sino que también de algún otro elemento dentro de la organización evaluado, dentro de una base de datos también al momento de desarrollar software. Si no contamos con un estándar, cada institución, cada organización, pues realizaría en cada uno de sus proyectos una definición específica para poder describir cada uno de estos procesos, eh, o lo que sea que se esté modelando. Y eso evidentemente haría que pues el proceso de asimilación por parte de los interesados, que pueden ser pues, las personas que están encargadas directamente, involucradas directamente con el proceso, o aquellas que quieren tener una perspectiva general, pues obviamente tendrían que asimilar estas características especiales de la descripción que están haciendo. Cosa que no sucede con un estándar, porque se supone que el estándar pues es genérico o general para toda, eh, para todos los elementos que se pretende modelar a través de este estándar de modelado. Y al comprenderlo, pues es únicamente necesario pues aprenderlo una sola vez, aprender una sola vez pues las figuras o aquellos elementos fundamentales de este modelo para poder comprender la dinámica del fenómeno que se desea modelar o la actividad proceso. Es importantísimo pues la utilización de un estándar. Que obviamente pues las personas que desarrollan los estándares se van desarrollando sobre la marcha y tomando las mejores prácticas que ocurren dentro de un contexto organizacional, ¿verdad? En general de todas las de la gama de procesos que pueden existir pues, en las diferentes organizaciones. Es importante remarcar que UML es un lenguaje de modelado para especificar o describir métodos, procesos. O sea, eso solo nos permite a nosotros representar modelos o procedimientos que nosotros ya hemos definido, obviamente a través de la definición por parte de la institución de ciertas políticas y cierta dinámica de cómo actuar para poder alcanzar los objetivos específicos de ese proceso como tal y definir cada una de las etapas o las actividades que conlleva. Entonces, todo empieza por lo básico, la realización de un diagrama de flujo. Esto es parte de lo que vemos en programación. Desde el primer curso de introducción a la programación, lo primero que miramos es la definición de un algoritmo. Como eso serían instrucciones que pueden ser modeladas a través de pseudocódigo de una forma quizás un poco más difícil de visualizar y de una forma como diagrama de flujo que es más fácil para el ser humano pues comprender a través de figuras de forma visual, pues analizar cuál es la estructura o el flujo de tareas o los procedimientos que se están realizando. Entonces, el diagrama de flujo pues es una representación pues, de las actividades que vienen a modelar pues, ese algoritmo, un proceso como tal. Y se utiliza no solo en las disciplinas de la programación, como quizás habitualmente lo hemos visto, sino que también lo utilizamos en otros contextos, como por ejemplo la economía, procesos industriales, cuando por ejemplo nos queremos enfocar en el desarrollo o el proceso que conlleva la elaboración de un producto como tal. Y psicología cognitiva, pues hay una gran gama de contextos donde nosotros podemos utilizar un diagrama de flujo. Por cuanto queremos evaluar una serie de etapas. Y esa serie de etapas, pues, ver la secuencia lógica de cada uno. Vemos que, pues, algunas conllevan algunos procesos de decisión donde se bifurca el flujo de las actividades. ¿Por qué los negocios pequeños no los aprovechan más, verdad? Si estos constituyen, pues, herramientas sencillas y poderosas, sencillas de utilizar y que son potencialmente beneficiosos para los intereses de nuestras organizaciones. La mayoría de las empresas grandes tienen manuales de procesos, es decir, definitivamente tienen que tener una forma de documentación para poder organizar todas las actividades que se realizan dentro de la institución. Regularmente las empresas pequeñas, pues, quizás los procesos son un poco más sencillos,
a veces piensan que pues, no requieren de tipo de procesos. Puede que suceda de esa forma. Y los negocios pequeños quedan en desventaja en calidad, no sé, al no utilizarlo. No pueden visualizar pues, esa forma de cómo ser más eficientes. Entonces, es ahí donde entra el tema de cuando no los utilizan. ¿Qué pasa? Me he topado recientemente con una situación en la cual necesitaba pues, conocer el flujo que llevaba una determinada cantidad de subprocesos, ¿verdad? Porque pues, un proceso puede estar constituido también por subprocesos y así procesos anidados para dar una perspectiva global de un proceso genérico, ¿verdad? Y segmentar es parte pues, de esa facilidad que a nosotros se nos da segmentar las cosas. Generalmente lo segmentamos por departamentos, etcétera, o algo por el estilo. Y me he topado con una situación en la cual, pues, por ejemplo, en un departamento existen ciertos actores involucrados, por ejemplo, 3 involucrados, y esos 3 involucrados realizan ciertas actividades entre sí. El empleado 1 pues, realiza pues, una operación, lo traslada al empleado 2 el flujo de la operación para posteriormente trasladarlo al empleado 3. Pero analizándolo y desmenuzando pues, esos procedimientos que realmente no estaban definidos, procesos manuales que pues, se habían ido forjando con base en el empirismo de estos empleados, y que daba como resultado de que fácilmente o de forma más eficiente podíamos ver de que un solo empleado podría realizar la actividad completa antes de pasar de ese departamento a otro departamento, solo directamente. Y se podía definir actividades o procesos independientes para cada uno de estos empleados. Tal forma de evitar algún tipo de sesgo de información o alguna pérdida de información también. Pasar por muchas manos, donde no es muy necesario, pues puede generar algún tipo de fugas. También el tema de no utilizar o no tener bien definidos esos procesos puede llevar a situaciones en las cuales, por ejemplo, entran en conflicto con ciertas políticas. Por ejemplo, con el fin de acortar ciertas, digamos, cierto un margen de tiempo de estas actividades, puede dar la tentativa de saltar incluso por escalas jerárquicas, cual pues, aparentemente pues, es un beneficio en la reducción del tiempo que conlleva el proceso general, pero en realidad puede traer repercusiones clave puede tener pues, unas repercusiones negativas en cuanto a alcanzar esos objetivos finales de ese proceso. La forma correcta de diseñar procesos de negocios con diagramas. Flujo. Esa es la forma más genérica, aunque no es la única. Al final me gustaría mostrar otra forma, con procesos de WebML como tal. Aunque los workflows pues, son parte medular pues, de otro tipo de notaciones, no solo con WebML. Entre esos, podemos definir 5 procesos o 5 pasos fundamentales para definir pues, un diagrama de flujo. Al crear un diagrama de flujo de trabajo, pues, es necesario o esencial trabajar en un solo proceso en vez de ver las perspectivas completas. Es lo que decía, que es fácilmente, al igual que pues, como sucede, nosotros estamos acostumbrados a factorizar procesos de software. Es decir, también no solo a factorizar, sino que más bien, o mejor dicho, a modularizar ciertas partes del software, por tal de tener una perspectiva completa del software, pero manejarlo de forma rápida, de tal forma que nosotros podamos detectar errores, etcétera. Lo mismo sucede aquí con los diagramas de flujo. Es mejor llevarlos a hacerlos lo más atómicos posibles para poder hablar uno independiente del otro y poder reemplazarlos por otro tipo de procesos. Entonces, cuando nosotros realizamos un diagrama de flujo, pues lo ideal pues, sería demostrar un proceso que tiene una entrada y un final como tal, una entrada y una salida como tal, pues de la forma más reducida posible. Eso también facilita pues posteriormente que se pueda pues hacer más eficiente a través de procesos de análisis y de mejora. Paso 2. Resuma el proceso mediante la recopilación de información. Ahora,
Cuando nosotros diseñamos un proceso, pues obviamente necesitamos empaparnos de qué es lo que constituye ese proceso. Y eso incluye, por supuesto, cuáles son las actividades o las etapas que constituyen ese proceso. ¿Cuál es el orden e interdependencia entre esas actividades? ¿Y cuál es, por supuesto, en el caso del contexto empresarial, los recursos destinados para cada una de esas tareas? Hablando de recursos, no solo pues, de recursos monetarios, financieros, etcétera, porque también recursos, pues, factor tiempo, importante, principalmente cuando nosotros queremos abordar las actividades. Precisamente lo que queremos es tiempos. Y también, pues, recursos. Dibujé el diagrama. Eh, Realmente, dibujar un diagrama, pues, conociendo, pues, la notación que nosotros estamos utilizando como estándar, lo podemos realizar a través de una herramienta de software, desde utilizar papel y lápiz hasta utilizar una herramienta de software. Obviamente sería lo más eficiente y lo más adecuado para realizar una presentación, una documentación. Eh, Hay diferentes herramientas para el diagrama de flujo. Eso pues, ya es gusto de la persona que esté modelando estos procesos. Puede ser, por ejemplo, el uso de ahí muchas herramientas, ustedes ya las han utilizado probablemente. Desde algo meramente educativo para aprender pues, diagramas de flujo, como por ejemplo puede ser el programa Xen, hasta eh, herramientas que tienen un mayor alcance en cuanto a una amplia gama de diagramas que se pueden elaborar a través de la utilización de diferentes notaciones, como podría ser RAW.io o los chart, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, hay algunos de paga como Visio. Los chart también tienen pues, capa premium. Y cómo modelarlos, pues hay distintas formas. Lo importante es conocer la notación como tal. Compartir los diagramas con todos los empleados. Una vez creados los diagramas de trabajo, los diagramas de flujo, pues es necesario pues, que estos se den a conocer a los diferentes niveles de la organización, obviamente a las diferentes personas encargadas de realizar cada uno de estos procesos y procesos relacionados. Por tal de que ellos pues, puedan darse una perspectiva general de estos y cumplir con la parte o el objetivo para el cual estamos desarrollando, pues desde introducir a las personas rápidamente a, eh, a, a la serie de actividades que ellos tienen que realizar y ahorrar, por ejemplo, temas de una inducción excesivamente engorrosa y tardada y costosa en algunos puntos. Para ellos, pues, que ellos pueden comprender sus actividades individuales y también tener una perspectiva global de estos procesos, de interrelación. Eh, si no están bien definidos estos procesos, si no hay una buena documentación, si no están claras cuáles son las metas a alcanzar con estos procedimientos y objetivos, puede dar una pauta que no existe algún tipo de liderazgo dentro de la organización. No hay quien dictamine o quien realice o desarrolle pues, estos procedimientos y los siga. Y pues evidentemente ahí salta a relucir pues, un punto de mejora. Analizar, medir y mejorar. Cada vez que se documenta pues, un proceso, se esboza, se diseña, se ve cada una de las interrelaciones entre cada una de las tareas, pues se ven puntos críticos o unidades críticas de mejora, donde se pueden reducir tiempos, pueden reducir recursos, etc. E incluso pues, hacer actividades paralelas como tal para hacer que estos procedimientos pues, sean mucho más eficientes. Y eso es una de las ventajas de tener el esqueleto o el esquema de estos procesos modelados de alguna forma. Entonces, pues, para fines de automatización, pues, es prescindible, pues, conocer, pues, cuál es la estructura normal de estos procesos. Entonces, yo les decía de que al principio, pues, hay otras notaciones. Esto les voy a enseñar una de ellas, pero cuando nos referimos a los business process management o a esta administración de procesos de negocio, pues cuando entramos a este contexto vemos que pues,
y vamos a ver a qué nos referimos con procesos de negocio. Esta definición pues, nos define pues, un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías que se implementan para diseñar, representar y analizar pues, control del negocio. Entonces, ahí hay que conocer también los actores o las personas que terminen el negocio, las tecnologías, de tal forma que se puedan hacer mucho más ágiles, transparentes y con más seguridad. Un incidente consiste en la ejecución de un flujo de un proceso de negocio donde da origen a la ejecución precisamente del proceso como tal. Los workflow, quizás lo podemos definir, quizás de forma representativa lo podríamos decir que es un diagrama de flujo. Pero los workflow, de manera abstracta, pues se trata de una serie de actividades que se ejecutan dentro del proceso del negocio. Ahí intervienen determinadas personas o actores y es posible pues medirlas y cuantificarlas para posteriormente analizarlas, ¿verdad? Y poder depurarlas y hacerlas más eficientes. Ahí se pueden evaluar roles, personas, rutas, datos involucrados dentro del proceso. Hay un ciclo, este ciclo de vida del BPM, donde podemos ver diversas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la identificación o diseñar y entender cada uno de los procesos del negocio de la organización. Tener conocimiento del giro de negocio como tal. También tenemos la etapa de modelar o de desarrollar. Podría ser pues la parte de estudiar cada proceso, sus características y según un criterio. El proceso de la ejecución del negocio, del proceso, del BPM, conlleva pues la posibilidad de distribuir los workflows necesarios para poder tener una ejecución exitosa. El monitoreo, que consiste pues en medir o el monitoreo, la monitorización, pues que consistía pues a través de pues algunos indicadores, medir el grado de éxito del proceso y la cantidad con la cual se ejecutó, con la calidad con la que se ejecutó cada una de esas actividades, de acuerdo con algún tipo de criterio, por supuesto. Y la optimización, que podría pasar por los procesos de mejora que podríamos realizar acerca de ese proceso. Entonces, hay unos temas que caracterizan al BPM en la era digital, como por ejemplo la data, está relacionada con el tema de analítica de datos para pues, extraer cierta información de los procesos, los humanos, las personas y los roles que intervienen dentro de estos procesos, las oportunidades que se pueden detectar de mejora a través del uso o la incorporación de tecnología dentro de estos procesos, los networks o las redes que podrían crearse entre estos procesos como tal, que están interrelacionados, y contexto, o cómo determinar o evaluar la funcionalidad de un proceso como tal en su contexto y que se puede trasladar precisamente a otros contextos. Y el cambio, que pues estar siempre a la expectativa de realizar un cambio, una transformación en los procesos. Ahora, los procesos de negocio. Los procesos de negocio los podemos definir como un conjunto de actividades donde podemos recibir entradas y salidas, pero entre esas entradas y salidas, pues generar es necesario pasar por una serie de actividades, las cuales pues nos dan el producto de servicio prestado. Otro aspecto a considerar es que tienen un objetivo y sirven de apoyo a las organizaciones, ¿verdad? Los procesos tienen que tener algún objetivo, ¿no? Nadie hace nada dentro de una organización, pues, que si no es para alcanzar algún tipo de objetivo propuesto. Y donde no hay objetivos, pues es ahí donde entra la problemática. Parte del proceso de negocio, los objetivos del proceso, entradas del proceso, las actividades que componen el proceso, el producto del proceso, las salidas que conlleva ese proceso, los indicadores de gestión, cómo podemos hablar de esos procesos, y los controles que pueden existir en la ejecución de estos procesos de negocio. Entonces, ahí está la Business Process Management Notation, o la BPMN,
o diagrama de modelo y notación de procesos, que es similar a lo que se plantea pues como un diagrama de flujo, o tal, un diagrama de actividades. Y constituye pues una herramienta útil que sirve para modelar un proceso de negocio interno. El fin de utilizar un BPMN es representar de forma visual un procedimiento de negocio particular para que los interesados puedan comprenderlo. Con esto las diferentes unidades de organización pueden entender la dinámica del proceso. Y podría ser pues, perfectamente, lo es, una alternativa pues, a los diagramas de flujo convencionales que conocemos. La diferencia pues, es bastante mínima y que podríamos decir que son muy parecidas. Solo que el VPN es un poco más flexible en ciertas cosas. Los diagramas BPM son trazados de izquierda a derecha, aunque se pueden incluir de forma vertical. Lo normal es que los traigamos acá y que vayamos tomando el flujo partiendo del lado derecho, donde inicia, el flujo de las actividades hasta el final o un terminal del proceso. Y los elementos fundamentales de los BPMN son clasificados en los siguientes grupos: objetos de flujo, objetos de conexión, carriles y artefactos, donde vamos a ver que es muy parecido. Entre los objetos de flujo, pues podemos tener las actividades propias representadas como pues, por estos cuadritos, los eventos, un evento generador, un incidente, que podría ser pues, la parte del inicio del proceso, algo que gatille pues, el flujo de actividades consecuentes, y algunas que son compuestas, que son, por ejemplo, las tomas de decisiones, aunque pues eso tiene una sintaxis que tiene otros elementos más allá de una decisión convencional. Aquí tenemos objetos de conexión, pueden indicar pues alguna secuencia, el flujo de las actividades, de su relación, la dependencia que hay entre ellas. El flujo de mensaje, pues únicamente pues, cómo entregar o que podría construir la entrega de un mensaje como tal, y algunos que son únicamente de asociación, que pueden estar relacionados pues, con algún artefacto, como para mencionar que una actividad está relacionada con un artefacto, como una notación. Y aquí están los canales o los estas piscinas pools, donde nosotros podemos colocar o segmentar el flujo del proceso, pasando, por ejemplo, por segmentarlos por algunos departamentos o en el caso de desarrollo de software, incluso segmentarlos por algún tipo de servicio como tal para diferenciarlos. Cómo se va intercambiando el flujo del proceso general a través de cada una de estas categorías o segmentos, independientemente de la categorización de cada una de las piscinas o carriles que vamos a realizar. Y los artefactos que pues, también podrían estar en la misma categoría con los datos, que conllevan pues, comentarios, anotaciones, definiciones pues, de algún objeto de eventos o almacenes de datos. Aquí por comentarios pues, nos referimos pues, a los comentarios como tal, anotaciones extra, para ampliar pues, precisamente eh, la gama de elementos explicativos para la comprensión de lo que nosotros deseamos transmitir. Entonces, les tenía algunas pequeñas representaciones. Hay varias formas de cómo modelar esto, cómo modelar estos procesos. Hay muchas herramientas. Una de las que a mí más me gusta y que voy a es el del sitio es del sitio Camunda. Realmente proporciona pues algunas herramientas bastante interesantes pues, para poder realizar pues, eh, estos diagramitas. Aquí pasamos por la ejecución pues, de algún evento, en este caso pues aquí está haciendo pues, un diseño de un intercambio de flujo de un proceso entre una gama de microservicios.
como tal, incluyendo pues alguna información explicativa de qué es lo que se realiza en una actividad, por ejemplo, pues las credenciales que va a tener, por ejemplo, el usuario que ingresa la información de registro, ¿tal? En este caso, pues este era para enrolar ciudadanos dentro de un sistema que permitía realizar votaciones de forma virtual, que a través de pues, el uso de algunos procedimientos de blockchain, etcétera, pero pues, eso agregado. Entonces pasaba por el usuario que recibe la información de registro, pasaba a un otro servicio que recibe la información, el otro servicio se encargaba de recolectar pues, esta información por parte del dispositivo para que el usuario no pudiera conectarse pues, de otro tipo de dispositivos por políticas pues, relacionadas con cómo íbamos a la dinámica del sistema. Parte de la decisión de dónde se bifurca pues, el flujo de los procesos. Donde pasamos, pues, si la información es válida, pues, continuar con el proceso, si lo contrario, pues, denegar acción. Solicitar registro, nuevamente la información de registro de los ciudadanos para un proceso que se llama doble factor, autenticación de doble factor. Información de registro del ciudadano, cotejar la información para ver si coincide pues, con la que tenemos registrada por parte del ciudadano. La información es válida, continuar con el proceso, si no denegarlo. Pues enrolar al estudiante o registrarlo o empadronarlo dentro del sistema. Hasta generar pues, los eventos de salida donde el usuario está registrado. El producto final que queremos que sea este proceso. Aquí pues hay otros tipos de representaciones. De hecho, es bastante flexible por cuanto podemos colocar pues, algunos otros objetos para hacerlos más ilustrativos. Le podemos enviar, pues, por ejemplo, modelar la adquisición de un producto de un cliente. El cliente, pues, el gatillante o el incidente que genera pues, las actividades, pues, es que el cliente requiere un producto, selecciona un producto deseado, este envía un producto, recibimos un producto por parte del e-commerce, en este caso. Aquí en el e-commerce verificamos la existencia del producto. ¿Hay existencia? Sí. Continuamos con el proceso. Añadir al carrito, generar orden de compra, informar al usuario de que procede a pagarlo. E informar, por ejemplo, si en caso de que pues, no hay existencias, informar que pues, no tenemos existencias disponibles e informar al usuario con un tipo de aviso y pues ahí terminaría la secuencia. Continuamos con la fase del pago y podemos incluso modelar la representación de algunos subprocesos. Entonces, estos elementos de flujo, pues aquí podemos entender que hay un proceso de liquidación que va posteriormente a recibir el pago. Todo esto segmentado a través de estos oficinas, estos carriles, para entender cuáles son, en este caso, cuáles son los actores del sistema como tal. En este caso, pues de e-commerce. Así pues les puedo mostrar otra serie de procesos que se pueden modelar, por ejemplo, una orden de pago, también en el caso de los e-commerce, proceso de verificación del crédito, etcétera, para ver si pues, es válido o no pagar y bifurcar el flujo, hasta pues el momento donde podemos que las circunstancias que nos permiten que son que ejecutar la acción, finalizarlo, o si hay algún evento que traiga alguna consecución negativa entre el flujo de los procesos como tal. Entonces, esta herramienta pues es bastante versátil en el momento de diseñarlas y modelarlas. También hay otros elementos así, un poco más complejos que se pueden utilizar aquí para hacer otras situaciones quizás más complejas que más que modelar. Y a mí me parece bastante excelente por cuanto denota pues, la notación de BPM con bastante exactitud. ¿Okay? Entonces, para que lo tomen en cuenta, tal vez al momento de realizar algún tipo de diagrama modelado que requieran hacer pues, donde requieren pues, algún tipo de documentación como tal. No solo de elementos de software, sino también elementos de procesos, de procedimientos de negocio. Muy bien. La verdad es que ha sido una muy buena explicación, sobre todo también el agregar la parte de BPM es muy bueno porque digamos de que todo esto de los procesos, tal vez como desarrolladores a veces
cuesta o puede que no nos guste el ponernos a ver cómo es el proceso, cómo es el paso a paso, porque muchas veces lo tratamos de hacer de un solo y llevarlo en nuestra mente. Pero luego, con el paso del tiempo, seguramente se van a ir dando cuenta, o muchos ya se dieron cuenta, de que hacer un desarrollo es mucho más fácil con el diagrama ya hecho, porque al final un desarrollo es ir cumpliendo con una serie de pasos que van a llevar al usuario a cumplir con un resultado que quiera, con un objetivo que quiera ejecutar dentro del software. Entonces, ese objetivo al final es la consecución de una serie de pasos que nosotros vamos a programar. Y sobre todo luego si ustedes desde el punto de vista del curso llegan a gerencia o llegan a management, van a tener que saber manejar procesos y muchas veces va a ser mucho más fácil para ustedes darle un diagrama al programador que explicarle paso a paso lo que tiene que hacer. Sobre todo para eso sirve muchísimo el diseño de procesos. Muchas gracias, José. Nos dio también ahí otra herramienta que yo no conocía y que la verdad se mira muy completa de BPM, que ya la pueden empezar a utilizar. Se llama camunda.io. Espero que les sirva mucho. Ahora, para todos los que estén acá, pueden llenar el formulario de feedback que tenemos acá en el enlace. No sé si ya lo vieron, si no lo han visto, vuelvo a mandar. Ahí José mandó el link del software que él le enseñó. Entonces pueden llenar el enlace. Vamos a ver si aquí se mueve. Ahí estamos, ya lo mandé. Entonces, si no hay dudas, compañeros, espero que les haya servido mucho la conferencia. Como ya les dije, tiene mucho que ver con el curso y con la orientación del curso. Muchas gracias, José, por tu tiempo y por explicarnos todo lo que nos explicaste, que fue muy interesante. No sé si tenés algo más que agregar o despedirte de los compañeros. Solamente agradecer el tiempo de todos ustedes y cada uno de ustedes por haber escuchado pues, esta plática, pues considero que fue bastante interesante pues compartir ahí lo poco que sé, pues ahí relativamente mucho poco, en relación pues a este tipo de cosas que pues, precisamente en lo personal a mí me ha costado pues el tema de documentar, pues que muchas veces nosotros somos más de ver aspectos directamente relacionados con la lógica matemática, aspectos de computación y programación, más que de aspectos propios del negocio. Pero cursos, veo una gran oportunidad en cuanto a lo que se puede hacer ahí más del desarrollo de software. También entrar en temas, por ejemplo, la carrera para logística, analítica de datos, ¿no? Un ejemplo claro de este nuevo paradigma dentro de nuestra carrera que puede dar muchas más oportunidades. Y cuestiones gerenciales también, que no nos quedemos únicamente con el tema de estudiar únicamente a aplicar código, sino que también seamos partícipes de la parte gerencial o de modelado o liderar en una organización. Entonces ahí es donde entra el factor de todo lo que podemos aprender, pues, en cosas gerenciales, por ejemplo, seminario 2, etc. Entonces, es ahí donde los exhorto también pues, a continuar investigando respecto a estos temas interesantes para que pues, podamos ampliar pues, más este campo. Cierto. Muchas Me gracias, despido de José. ustedes, compañeros, y muchas gracias nuevamente. Gracias, Marco, por el espacio. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Muchas gracias, compañeros, por todo, por asistir, por dejar sus comentarios en el enlace que les acabo de enviar, por dejar su asistencia también en la sección de preguntas. Y nos estamos reuniendo o comunicando por el chat de WhatsApp del curso. Así que pasen feliz noche a todos. Gracias, José, y nos vemos en una próxima clase. Feliz noche. Feliz noche, Minor. Feliz noche. Feliz noche, Eduardo. Feliz noche, Samuel. Feliz noche. Feliz noche, Christopher.